Cardumen Capital ha publicado el informe Spain Funding Ecosystem del año 2021. Este informe recoge el estado de la financiación de startups en España en la actualidad y su evolución en los últimos años. En primer lugar, se observa que el propio Cardumen Capital destaca que se ha triplicado la inversión en startups prácticamente desde 2014 hasta la actualidad, en la que se ha invertido en 2020 1.100 millones de euros. Uno de los principales impulsores, según el propio Cardumen, es el fondo ICO global que generó el propio Cardumen Capital, que se generó con el propio Cardumen Capital en 2014 en España, y que tenía como finalidad el promover la generación de fondos de Venture Capital. Es decir, es un fondo de fondos, un fondo que compra participaciones de fondos de Venture Capital, de manera que se diversifica mucho el riesgo. Si tú tienes un fondo de Venture Capital, posiblemente hagas 10 inversiones en un año, pero si tienes un fondo de fondos, realmente tienes 10 fondos o participas en 10 fondos que a su vez hacen 10 inversiones cada uno, con lo cual habría 100 inversiones distintas a las que tú estarías diversificando el riesgo. Esto facilita obtener inversión para los fondos que reciben financiación del fondo de fondos y por tanto empieza a impulsar el sector. Se destaca además que este mismo sistema fue implantado en Israel con muchísimo éxito en 1993 y se produjo un gran crecimiento hasta el año 2020. En la actualidad, en la situación española, se parte de la información que se obtiene en distintas fuentes, como podemos ver en el artículo cuyas fuentes os dejaremos debajo. Este informe lo podréis encontrar, por tanto, enlazado debajo. Y se aporta un mapa de alta resolución sobre la situación del mercado de capital en España. Pues bien, conviene destacar en primer lugar que este mercado se divide por un lado en sector local y por otro lado en el sector extranjero, y como vemos a la izquierda y a la derecha. Y además arriba tenemos las entidades que en principio invierten en fases posteriores de las sociedades y abajo las que invierten en una fase más temprana. Como sabemos, la inversión en startups se divide en diversas fases porque las startups pasan por estas diversas fases, que son la fase presemilla, es decir, financiación para la constitución de la empresa en sí. En segundo lugar, la fase semilla, desde que se crea la empresa hasta que se valida el modelo de negocio normalmente. En segundo lugar, una vez validado el modelo de negocio, observamos que efectivamente el producto o el servicio que ofrecemos es querido por los consumidores y valorado por estos, y lo que hay que hacer es escalarlo para que sea, por ejemplo, rentable. Se procede entonces a la fase A. Una vez realizada la fase A, se tiene un negocio que funciona, por ejemplo, en una localidad, vamos a decir en Madrid, y lo que quieres es extenderlo, generar nuevas fábricas, extender el negocio fuera de Madrid al resto de regiones o incluso a Europa o al resto del mundo. Y entonces ya se pasan a las series B, C, etcétera, que son series de growth, de crecimiento. Pues bien, arriba tendríamos las que invierten más en growth y abajo las que invierten más en seed, en semilla. En primer lugar tenemos el Corporate Venture Capital. El Corporate Venture Capital es aquel que es parte de una empresa matriz, por ejemplo Telefónica, y generalmente tiende a invertir en sectores que son estratégicos para esta empresa. Así, el Corporate Venture Capital de una empresa de energía pues puede que invierta en renovables, mientras que Corporate Venture Capital de Telefónica, como sería Wayra, normalmente invertirá en telecomunicaciones y otra serie de tecnologías que están asociadas a los servicios que presta la matriz, en este caso Telefónica. La diferencia, por tanto, es este carácter estratégico de la inversión, y generalmente se invierte en una fase posterior porque ya se está evaluando una compañía que tiene un modelo validado, un producto validado que efectivamente funciona y que puede ser de interés para la matriz. A continuación tenemos el Venture Capital. El Venture Capital no tiene este componente estratégico, sino que lo que pretende es retorno en la inversión. Invierto en una fase muy temprana de una compañía para que, una vez con el capital que yo inyecto se produce la venta del producto en masa en el mercado, yo vendo mis participaciones y como las invertí, vamos a decir, a 10 euros de valor, pero la sociedad ha crecido un 100%, un 1000% o un 10.000%, pues las vendo con un retorno correspondiente, por ejemplo un 100x, que sería un auténtico exitazo. El Venture Capital también se divide por las distintas etapas, como vemos. Observamos que hay como 3 franjas debajo de cada uno de ellos. Si está en la franja de la izquierda, según señala la leyenda aquí abajo,
sería que invierte en capital semilla, si está en el centro invierte en series A y si está en la parte de la derecha invertiría en series B y posterior, o sea, ya enfocado al crecimiento de una compañía que ya está funcionando. A continuación tenemos otras fórmulas un poco alternativas, como son el Crowd Equity Platforms, es decir, plataformas que lo que hacen es ofrecer en el mercado la posibilidad de comprar participaciones, de manera que lo que se produce es una financiación de crowdfunding en la que yo, por ejemplo, puedo poner 3.000 euros en el crowdfunding para que la plataforma de crowdfunding adquiera en mi nombre participaciones, de manera que digamos que se evita la atomización del accionariado de la sociedad, y además estas plataformas generalmente investigan y filtran un poco las startups en las que están dispuestas a invertir. Luego tenemos otra serie de vehículos alternativos. Finalmente tenemos dos fondos de carácter público, muy variados, y bueno, no voy a entrar a detallarlos, pero principalmente el CDTI y el programa Neotec tienen una fuerte financiación por el impulso de la Unión Europea. Finalmente tenemos un amplio catálogo de Angel Investor. El Angel Investor generalmente se caracteriza por dar un apoyo tanto de mentoring como de financiación. Y por último tenemos las aceleradoras, incubadoras y Venture Builders. La diferencia es que un Venture Builder generalmente interviene en la fase más temprana y lo que hace es un acompañamiento total de la compañía. Interviene incluso en yo tengo una idea pero todavía no sé cómo convertirla, o tengo una posible tecnología y no sé cómo convertirla en negocio porque es una tecnología teórica, y ellos me ayudan a generar la idea de negocio, a montar el equipo, etcétera. En principio una incubadora participaría a partir de que ya tienes el equipo y la idea de negocio, y lo que te ayuda es a montar la compañía con mentoring, apoyo, asesoramiento, etcétera. Y por su parte la aceleradora ya entra en una etapa en que la compañía ya está formada, ya está funcionando, y lo que ayuda es a esa etapa de crecimiento y también, por ejemplo, a obtener, saber cómo funciona el mercado de financiación para obtener más financiación. Como vemos, hay un sector muy amplio en España y este no ha parado de crecer últimamente. Yo entiendo que en 2021 y 2020, mejor dicho, ha habido una cierta restricción por el tema de la pandemia, pero en 2021, y a pesar de eso, apenas ha caído unas cantidades muy bajas, como veremos aquí abajo. Vemos que el número de deals, es decir, el número de acuerdos, ha crecido. Lo que pasa es que la cantidad total invertida es inferior porque se producen más tratos con una menor cuantía media. Entiendo que en cierta medida es por la prudencia de los inversores, que ven una buena idea y quieren asegurarse estar dentro del capital, pero no se atreven a invertir fuertemente por la situación actual. Pero lo más probable es que conforme nos empecemos a recuperar de la situación de incertidumbre de la pandemia, yo creo personalmente que las inversiones en startups crecerán fuertemente. De hecho, nos destaca Cardumen Capital que las inversiones en las fases de semilla y presemilla y la serie A y B, es decir, las etapas más tempranas, han crecido, pero han caído las de fase C y posterior, es decir, las que ya son sociedades pues que están totalmente establecidas y que básicamente lo que quieren es generar nuevas ideas de negocio o expandirse de forma masiva. Esto también tiene que ver con el hecho de que en 2019 se produjeron emisiones de participaciones de rondas E y D por una cuantía de 300 millones por parte de Globo, y claro, eso digamos que sesga la estadística, un poco como si Bill Gates entra en un bar, la media de los presentes pasa a tener un salario medio de millonario. Bueno, pues pasa una cosa así. Además se destaca que, como lo comentaba antes, los inversores extranjeros están enfocados en las rondas más grandes, mientras que los más locales tienden a invertir en fases más tempranas. Y esto se manifiesta en que la inversión extranjera por número de acuerdos es menor, pero la inversión es mucho mayor en cuanto a su volumen absoluto en euros. Y finalmente por el interés local del inversor cuando existe una conexión territorial con el lugar en el que invierte, lo cual es natural. Finalmente, los inversores corporate están creciendo porque se ha observado por las compañías de matrices que generalmente no tienen capacidad para hacer su propio desarrollo y prefieren comprarlo de startups que se están desarrollando, y por eso entran en una fase temprana para dirigir un poco cómo se va a desarrollar la tecnología y adquirir finalmente la empresa si funciona. Y esto sería todo. Os dejamos los informes debajo para que podáis acceder a ellos, y si tenéis cualquier duda pues nos lo podéis dejar en los comentarios.